Quisiera comenzar por decirles que me gusta el género de la convocatoria de ustedes para un diálogo, para examinar, para intercambiar puntos de vista y encontrar puntos en común y ver cómo avanzamos. Esa idea me parece excelente y saludable. El diálogo implica, por lo tanto, dudas, interrogaciones, afirmaciones, desacuerdos, dudas, vacilaciones, pero esa búsqueda de buena fe es la que tenemos que saludar. En la intervención que voy a hacer, quiero referirme a eh, cuatro puntos. El primero es Huancho Lima en 1923. Y comenzaré por un recuerdo porque le debo al poeta y escritor, narrador puneño aymara, eh, José Luis Ayala, la primera información sobre esta historia extraordinaria de Huancho Lima y su relato personal tan vivo hace más o menos 35, 40 años, cuando estaba cocinando el libro, la croninovela Huancho Lima. Y él me guió para entender bien lo que pasaba en Puno y me guió también para que llegue hasta Huancané e hiciese el esfuerzo con los contactos que me dio para llegar hasta Huancho. Esa es una primera versión que me parece muy importante conocer porque fue una sorpresa. Lo de Huancho Lima significa un gesto simbólico extraordinario porque no tengo yo que relatar la historia de Huancho Lima porque todos ustedes la conocen mejor que yo seguramente, pero lo que quiero subrayar es que en Huancho Lima, Lima quiere decir que los rebeldes de Huancho, cansados de Lima, cansados del maltrato de Lima, cansados del maltrato del presidente Leguía y de los funcionarios del gobierno de Leguía y de las autoridades políticas y militares del departamento de Puno y de la provincia de Azángaro, cansados y hartos de todo eso, un buen día decidieron juntarse en Huancho y decretar que Huancho sería la capital de una nueva república en el Perú. El Perú como una nueva república en Huancho, y Huancho Lima quería decir que Lima sería Huancho, o que Huancho sería el equivalente de Lima como capital de la nueva república. Esa es la cuestión simbólica más hermosa, muy fina, muy literaria que trajo esta historia de Huancho. En la novela, en la croninovela, José Luis Ayala describe ese movimiento con una fidelidad y una lealtad a su pueblo extraordinaria, pero con una libertad de imaginación notable en la ficción para imaginar que en Huancho se reunieron miles de delegados campesinos y que los vientos llevaron las voces de Huancho por toda América Latina, por todo Abya Yala, y que entonces esa reunión fue el comienzo de un gran sueño para Perú. Yo retengo la idea principal que Huancho Lima debiera ser entendida solo como un gesto simbólico de un rechazo a Lima y de un atrevimiento para decir, en un pequeño pueblito de la provincia de Azángaro podría quedar la nueva capital de la República. Y por eso sería Huancho Lima. Eso es lo primero. Lo segundo es que 100 años después aparece una rebelión en serio, muy fuerte, muy importante, con las comunidades aymaras y quechuas de los Andes del Sur.
Escribí un largo texto que si no lo conociesen yo se los podría enviar a través de los canales que me puedan ofrecer para mostrar la importancia de este fenómeno hace un año, porque habiendo seguido las luchas por la tierra en el Perú, todas las rebeliones que se han producido a lo largo de la historia de nuestro país, que tienen que ver con los pueblos andinos y los pueblos amazónicos, habiendo examinado este componente peruano tan importante, lo que ocurrió el año pasado fue de una relevancia muy grande, porque fueron las comunidades quechuas y aymaras las que decidieron protestar en sus cabildos, en sus eh, asambleas comunales, y decidieron venir a Lima a protestar por la muerte, por el asesinato de 50 hermanos y hermanas entre Juliaca, Ayacucho y todas las otras zonas en las que hubo esta cantidad de víctimas tan feroz. Esa eh, rebelión tuvo, por lo tanto, un sujeto, un actor, que no fue un líder, que no fue un caudillo, sino las comunidades, como unidades colectivas, como sujetos colectivos políticos. Esta me parece la cuestión principal de ese fenómeno, y es a la luz de este fenómeno que habría que pensar en lo que sigue después, el año pasado, y lo que debiera ser para nosotros un conjunto de obligaciones y deberes para que el espíritu comunal, comunitario de aquella rebelión del año pasado se mantenga y se fortalezca, porque por ahí pasa el sujeto colectivo nuevo, por ahí pasa el sujeto colectivo viejo, histórico, originario, antiguo, es el espíritu de los ayllus, de todos los pueblos originarios del Perú antes de los incas, y que a lo largo de la colonia y la república, a pesar de las condiciones tan duras de dominio y opresión, se han mantenido y han guardado lo esencial de sus principios, y eso es lo que aparece con toda nitidez en los textos de presentación del consenso de Huancho Lima de ahora, y de ese esfuerzo por ofrecernos un diagnóstico de lo que es el Perú de hoy y un listado de lo que podrían ser las grandes tareas para lograr que los pueblos originarios vuelvan a ser los actores políticos que fueron en otro tiempo. En la cuestión del que leí atentamente, o perdón, que oí atentamente del señor Luque o del compañero Luque o del hermano Luque, a quien no conocí, eh, él hace una presentación larga de una especie de diagnóstico de lo que está pasando en el país, de los problemas del país, un listado de las metas y objetivos que debemos perseguir para recuperar lo que en otro tiempo fue la cultura aymara. Y me surge la primera pregunta para la conversación, no necesariamente de hoy, sino de después. Parece que los términos en los que se produce esta reflexión son solamente aymaras. No digo que lo sean, digo que parece que lo fueran, porque no he visto más a fondo ni los otros textos ni las discusiones que han habido ya entre ustedes. Y me encantaría saber si el componente quechua es parte de este equipo y es parte de esta reflexión, como lo fue la rebelión del año pasado, porque hubo coordinación entre las comunidades de aymaras y las comunidades quechuas del sur andino. Entonces, sería un error, digo yo, el limitar la lógica, el examen y las propuestas a lo que sería solamente
el universo aymara. Lo quechua y lo aymara se dan juntos y profundamente ligados dentro del propio departamento de Puno. No es una cosa de Puno con el resto de los Andes, sino dentro del propio departamento de Puno. En Juliaca hay una calle que separa lo quechua de un lado y lo aymara del otro, para decirlo así en términos de fronteras concretas, ¿no es cierto? Entonces, la unidad quechua y aymara, a pesar de las diferencias grandes y pequeñas que existen, debiera ser el universo de reflexión política para estos encuentros y estas reflexiones. Lo segundo que me parece importante es preguntarnos por cuál sería el sujeto político, el actor político que dirija, oriente, comande este nuevo momento un año después de la rebelión quechua y aymara del año pasado, ¿no es cierto? En el caso de Huancho Lima, de Huancho de hace un siglo, eh, quienes estuvieron a cargo de ese acontecimiento fueron las víctimas de la opresión de los gamonales y los grandes hacendados de la provincia de Azángaro, que se reunieron en Huancho y tuvieron la ocasión ahí de actuar juntos y de ser víctimas de una terrible y profunda represión en ese momento. Entonces, Huancho fue el sujeto político y el actor de hace un siglo. Las comunidades andinas y aymaras fueron los actores y sujetos políticos hace un año. La pregunta que me hago, la segunda, es, ¿y en este momento de el año 2024 hacia adelante, quién o quiénes serían él o los actores políticos? Pareciera que la respuesta sería las 4.000 autoridades originarias que van a elegirse en este periodo o que ya fueron elegidas y que se reunirían en un congreso el 21 de marzo. Si así fuera, sería algo, ¿cómo diría? Algo sumamente original que un universo de 4 millares de autoridades originarias estuvieran como actores políticos centrales de esta nueva movilización política. O no tengo la información suficiente para saber si detrás de esa gran asamblea de 4.000 dirigentes que se reunirán en marzo, hay un equipo, un grupo de alguna comunidad de aquí o de allá, o aparece algún elemento de un liderazgo individual, porque lo interesante sería que se combinasen el sujeto político colectivo con el sujeto político individual, dándose una especie de abrazo, porque esa es la falta que tenemos. Porque el drama de Perú es que tenemos muchos líderes individuales que no tienen nada de relaciones con lo colectivo del país ni de las partes constitutivas del país. Y por el otro, que las reacciones colectivas de sujetos colectivos no se han encarnado tampoco en vínculos profundos con líderes que pudieran haber sido eh, agentes de una mayor movilización y de una mayor transformación. Voy a referirme a lo que me parece la lección más profunda de lo que es el actor colectivo, el sujeto colectivo, a partir de lo que pasó en las comunidades quechuas y aymaras del año pasado. Allí produjo un encuentro entre la cultura y la política.
Un encuentro notable porque por primera vez vimos en Lima mujeres, sobre todo, y hombres, aymaras y quechuas, con una decisión extraordinaria de hacer política en Lima. No vinieron a pedir carreteras, ni escuelas, ni mesas de diálogo, ni fondos para tal proyecto o tal otro, para nada. Vinieron para pedir justicia. Justicia para para los responsables de los asesinatos de 50 hermanos y hermanas. Y tuvieron una claridad muy grande en situar en la presidencia de la República del país, en la señora Dina Boluarte, como la responsable principal de esas matanzas. No en el sentido preciso de que ella los mató, sino de que ella era y seguiría siendo la responsable principal de esas muertes, porque ella era cabeza de las Fuerzas Armadas y sigue siendo cabeza de las Fuerzas Armadas hoy día. Y entonces, que un grupo fuerte, decidido, de hombres y mujeres que vienen desde el sur andino a Lima a exigir justicia y a pedir que esa presidenta se vaya y que el Congreso se vaya y que se vayan todos, esa era una forma política extraordinariamente nueva de hacer un juicio al poder político del momento. ¿Eso por qué? ¿Y en nombre de qué? En nombre de una convicción profunda de ellas y ellos, que nace de las asambleas, que nace de la vida común, que está compartida por las personas, por los mayores, por los jóvenes dentro de las comunidades, de actuar en nombre de la comunidad, de tener una clara manera de mirar la realidad colectivamente y de recurrir a esa asamblea para decirles, ¿vamos a Lima? Sí, vamos a Lima. ¿A protestar? A protestar. Con nuestros propios recursos, sí. No le vamos a pedir dinero a las ONGs, no le vamos a pedir dinero a ningún partido político ni a ningún caudillo. Vamos a ir con nuestros propios recursos, nos vamos a pagar nuestros pasajes, vamos a ir con la esperanza de que en el camino nos van a ir dando alimentos y que cuando lleguemos a Lima, nuestros migrantes, nuestros hermanos, nos darán el apoyo que nosotros esperamos de ellos, que seguramente nos lo darán. ¿Cuánto de eso fue cierto o no? Es más allá de lo que voy a tratar hoy o estoy tratando hoy. Lo importante que quiero señalar es que esa decisión fue comunal y colectiva. Debajo de eso está una cuestión que me parece fundamental y con la que yo podría colaborar con ustedes desde ahora enunciándola, es que un nuevo campo de discusión, de debate y de confrontación con el poder político nacional es el que tiene que ver con la comunidad nativa o la comunidad andina como unidad y como institución colectiva, no como una suma de individuos, sino como un sujeto político propio, que así fue siempre, desde el comienzo en términos pre-incas. En quechua hay un verbo, ayuchasum, que quiere decir vamos a convertirnos en un ayllu de ayllus, es decir, ser una gran familia. Y este ayllu de ayllus, esta familia de familias, es la fuerza que tenemos nosotros. Y esa fuerza la tenemos que guardar. ¿Qué carácter tiene esa fuerza? Es una fuerza eminentemente colectiva. No se confunde con un individuo, se confunde con el conjunto de personas que son parte de los ayllus.
En el terreno contrario, para el gobierno actual, para los gobiernos anteriores, para la política norteamericana en el mundo, toda defensa de una institución colectiva contradice el espíritu esencial del capitalismo, es decir, el privilegio y el predominio del individuo sobre lo colectivo, de lo individual sobre lo colectivo. Esta política se ha instalado en el Perú a partir de la segunda mitad, 1994-95 por ahí, cuando aparece una institución llamada COFOPRI, que todos la conocemos y que todos la estamos sufriendo en el Perú. Y COFOPRI tiene la función de convertir a los peruanos en propietarios. Y COFOPRI busca algo tremendo: convertir en propietarios privados a los comuneros dentro de las comunidades. Tan cierto es lo que digo, porque yo buscando en mis trabajos de investigación, por esos fines, a fines del siglo pasado y comienzos de este siglo, encontré en el Valle del Mantaro títulos de propiedad ofrecidos por COFOPRI y reconocidos por la SUNAT a comuneros individualmente en tierras de la comunidad. Lo que quiere decir que la figura, el objetivo está claramente señalado. No nos convienen las comunidades, hay que dividirlas, hay que quebrarlas, hay que romperlas, y para eso nada mejor que convertir a cada comunero en propietario de su parcela o de sus parcelas. Propietario de una o más parcelas significa tener la posibilidad de vender ese terreno. Y la lógica de Hernando de Soto para convertir al Perú en un país de propietarios y la lógica de Alan García después era muy sencilla. El Perú lo que necesita es propietarios, no comunidades. Porque las comunidades amazónicas son perros del hortelano. Son gentes que no comen ni dejan comer. Son gentes que no están en condiciones de aprovechar de los recursos extraordinarios que la selva tiene y no permitir tampoco que empresas importantes del mundo vengan a hacer sus inversiones y con eso buscar el desarrollo del país. Esa es la propuesta. ¿Nos conviene eso? No. Por lo tanto, la primera sugerencia que haría yo en este diálogo y en esta discusión es que en el grupo Huancho Lima y Consenso marquemos claramente la idea de la defensa, pero constante y firme, de la comunidad como una unidad colectiva y de no permitir que las tierras comunales, en esta lógica de gran interés por lo territorial y por la soberanía territorial de las comunidades, no permitir que el territorio comunal sea partido en pedacitos para ser propiedad de cada uno de los comuneros. Por otro lado, hay que establecer también una conexión entre esto que es la propiedad de la tierra en términos individuales con lo que significa la participación política con un voto. Se supone que la nación peruana o la República Peruana está formada por un conjunto de ciudadanos y que cada ciudadano significa un voto y que la soberanía del pueblo está en los votos del pueblo y por lo tanto lo que importa no es lo que la comunidad piensa, lo que la colectividad piensa, sino lo que es el interés de cada una de las personas que está dentro de la comunidad. La comunidad no tiene voto,
La comunidad no participa en la política, solo deben participar los individuos que están dentro de la comunidad con su libreta, con su DNI, para ir a una mesa de votación y depositar un voto cada 3, cada 5 años. Y nada más. Punto. Absolutamente nada más que eso. Y el resto, a que la política esté en el Congreso con los llamados representantes del pueblo, los padres de la patria, y que los que dieron sus votos se queden tranquilitos hasta la elección siguiente. Esta es una cuestión otra vez capital. Tenemos que buscar una forma de organizarnos y de lograr un objetivo claro de reconocer y de defender el derecho de las comunidades a ser unidades colectivas, entidades colectivas. Esa es la garantía para que la comunidad siga siendo una instancia colectiva en la que se deciden las cosas de la producción dentro de la comunidad, se resuelven los problemas dentro de la justicia comunal y todo eso que ha sido descrito en aquel documento que ha sido parcialmente comentado, leído y que lo he visto esta tarde. Esta idea eh, de fortalecer la unidad colectiva es fundamental. Y si perdemos esa batalla porque no la estamos viendo o porque no nos dejan verla, va a ser lamentable porque la comunidad, las comunidades, no son unidades homogéneas, no son unidades fuertes, están firmes y combatiendo, están frágiles, se encuentran sometidas con la lógica del capitalismo mundial, con la lógica de la cultura dominante en el Perú, que es la cultura capitalista dominante ahora. Y es dentro de ese contexto, en fragilidad y en debilidad, que las comunidades tienen que defender sus fueros, y grupos como el del Consenso de Huancho pueden participar y ahondar en estas cuestiones. Finalmente, eh, cuando mencionaron para esta presentación mía el tema de eh, de la cultura y la relación con la política, acabamos de ver lo que ha ocurrido en la fiesta de la Candelaria en Puno. Y en la fiesta de la Candelaria en Puno, que siempre fue una gran fiesta de reencuentro del pueblo con su canto, con su danza, con su alegría, ¿no es cierto? Esa fiesta del año, una semana, una novena, 10 días, 9 días, dan alegría extraordinaria para que el pueblo sienta que tiene fuerza y tenga ánimos para el resto del año. En esa fiesta, que siempre fue cultural, que siempre fue, que nunca estuvo mayormente ligada a cosas políticas, esta vez, luego de un año, tuvo que abrir un espacio para la solidaridad con las víctimas del año pasado y para que grupos de danzantes extraordinariamente imaginativos formasen letras para decir fuera Dina asesino. Y eso es ligar la política con la cultura y no dejar la cultura por un lado y la política por el otro. Esa política de dividir la cultura de la política ha sido siempre una de las trampas del poder colonial, republicano en el Perú. Es la hora de saber que gracias a la contribución de los y las antropólogas en el país, no de todo el mundo, pero de un buen núcleo de antropólogos y antropólogas en el país, tenemos que reconocer que la cultura y la política van juntas. Y la prueba de eso
es que con el tiempo y el correr de los años, la palabra cultura, que es clave de la antropología, se ha convertido en una palabra clave en la defensa de los pueblos originarios. Y los pueblos originarios comienzan diciendo, vamos a defender nuestra lengua, nuestra identidad, nuestra cultura. Esta ligazón entre la cultura y la política es fundamental. Y lo nuevo es que hagamos política cantando y que salgamos del aburrimiento extraordinario de los partidos políticos de derecha e izquierda en el Perú, que separan la política de la cultura, la política de la vida, la política del encanto y de la fuerza de la gente para eh, quedarse solamente con la política y la política y la política. No. La CONAIE ecuatoriana, cuando comenzó hace 30 años su participación política en Ecuador y en América Latina, apareció con una fuerza extraordinaria. La música, el canto, la alegría en cada manifestación, en cada llegada a Quito, las asambleas de los pueblos indígenas ecuatorianos como si fuesen concursos de belleza y de vestidos, las mujeres elegantísimas en la vida cotidiana, ahí en la participación política, con las esposas, con los niños y con la fiesta y el canto. Esta es una lección que viene de nuestros pueblos y la política tiene que enriquecerse con eso y aprender a cantar y a bailar y a hacer política. Y el momento estará llegando para que en los próximos años vayamos hasta las nacientes de los ríos, en los triángulos de los grandes valles que hay en nuestro país, para homenajear a la Pachamama y a los Apus y agradecerles por el agua que nos ofrecen, porque el agua es la vida. Y defender el agua es defender la vida, y defender el agua significa entender que el agua es fuente de vida y que los apus nos dan el agua y la Pachamama nos da la vida a partir del agua de los apus. Y que en los próximos años salgamos desde Lima y desde donde estemos en caravanas de fiesta y alegría, llevando ofrendas a los apus, bailando y cantando y defendiendo el derecho que los pueblos tienen al agua, el derecho que tienen a la vida y comprometiendo a hombres, mujeres y niños y a todos los animales de la naturaleza de que esa es la vía por donde nosotros podríamos empezar a caminar. Perdonen por el entusiasmo, pero por ahí ando apuntando con mis trabajos. Muchas gracias.